Mi nombre es Daniel y lo que voy a contar no es una de esas historias de golpes en la pared o sombras fugaces. Esto fue un asalto psíquico, si se quiere, que me dejó con una herida que aún no cierra. Todo empezó hace 2 años, cuando decidí hacer un retiro de escritura de una semana. Encontré una cabaña de alquiler en lo profundo del Parque Nacional Redwood, en el norte de California. Estaba tan aislada que no había cobertura de teléfono ni internet. La paz que anhelaba. La cabaña era preciosa, de madera oscura, con grandes ventanales que daban a un espeso bosque de secuoyas centenarias. El primer día fue idílico. El silencio era tan denso que podías oír el aleteo de un pájaro a 100 metros. Pero la primera noche noté algo. Estaba leyendo en la sala, con solo una lámpara de aceite encendida. Un frío antinatural se coló, un frío que no venía de las rendijas de la ventana, sino de una presencia. Cerré el libro, me froté los brazos. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Era un rasguño, débil, rítmico, y venía del suelo justo debajo de mis pies, como si una uña muy larga intentara perforar la madera. Me levanté de un salto, miré alrededor. Nada, pensé. Animales. Es el bosque. Me fui a la cama, me tapé hasta la barbilla, y el rasguño continuó. Ahora más cerca, subiendo por la pared junto a mi cabeza. En ese momento, entendí que no era un animal. La secuencia era demasiado deliberada. Scratch, scratch, pausao, scratch, scratch. A la mañana siguiente, no había ni una sola marca en la madera, solo mi paranoia. Me reí de mí mismo. Preparé café y me dispuse a trabajar. La calma volvió. La cabaña era solo una cabaña y yo, un escritor con demasiada imaginación. Esa noche decidí ignorarlo. Me puse auriculares con música clásica. Los rasguños volvieron, pero esta vez con la música a todo volumen. Apenas los notaba. Creí haber ganado. Hasta que fui al baño antes de acostarme. La cabaña tenía un baño pequeño, con un gran espejo sobre el lavabo. Me miré para lavarme la cara. Detrás de mí, la puerta del baño estaba cerrada. En el reflejo, por un microsegundo, vi algo. No fue una forma, ni una sombra. Fue una distorsión, la madera de la pared detrás de mí. En el reflejo se curvó hacia adentro, como si un peso invisible se hubiera hundido en ella. Y justo en el centro de esa curva había una mancha oscura. Parecía húmeda. Me giré tan rápido que casi me golpeo con la puerta. La pared estaba lisa, seca, normal. Volví a mirar el espejo. La mancha se había ido. Solo quedaba mi rostro pálido y sudoroso. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, con la lámpara de aceite y una linterna. Esperé el amanecer. Los rasguños ya no eran el problema. Era la sensación de ser examinado. Al tercer día, el verdadero horror comenzó. Me despertó un grito. Era un sonido ahogado, ronco, como si alguien estuviera siendo estrangulado. Venía del exterior, muy cerca. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina. Vi la lluvia más intensa que había visto en mi vida. El bosque era un borrón gris y verde, y el sonido era el viento aullando entre las secuoyas. El grito era solo el clima, alivio. Pero cuando volví mi mirada del bosque a la sala, lo vi, justo en el centro de la mesa de café. Algo que no estaba allí anoche. Una pequeña pila de tierra, tierra negra y mojada, como recién sacada de un pantano. No podía haber entrado por las ventanas o la puerta. Estaba allí, en un pequeño montículo perfecto. Me acerqué. El olor era a moho viejo, a tumba. Con un escalofrío me di cuenta de que la marca en el espejo de la noche anterior no había sido una distorsión, había sido el barro. Empecé a recoger frenéticamente. Tiré la tierra a la chimenea. Decidí que me iba. No podía pasar ni una noche más allí. Empaqué mi maleta en 5 minutos. Agarré las llaves del coche. Mientras salía por la puerta principal, escuché el sonido.
No un rasguño, ni un grito. Era el sonido de alguien cerrando con llave la puerta de atrás. Me detuve. La cabaña solo tenía dos puertas, la principal y la de la cocina. Yo nunca había tocado la cerradura de la cocina, y no había viento dentro de la casa. Escuché el clac metálico. Inconfundible, era una advertencia. Algo me estaba encerrando. Corrí hacia el coche, encendí el motor y arranqué. El coche patinó en el barro, pero finalmente la máquina venció al bosque mientras conducía por la carretera de tierra. Vi por el retrovisor que algo estaba mal. La cabaña estaba lejos, pero mi corazón se detuvo. En la gran ventana de la sala, donde había estado leyendo, había una figura alta, delgada, oscura. Estaba quieta y no me miraba a mí, que me alejaba, sino que parecía mirar hacia adentro, a la mesa vacía. Pisé el acelerador, no paré hasta llegar a la civilización. 2 horas después, llegué a un motel y me tiré en la cama. Estaba exhausto, aliviado y temblaba. Al día siguiente me di una ducha larga. Era como intentar lavar el recuerdo. Cuando terminé, me miré en el espejo para afeitarme y lo vi, no en el espejo ni en la pared, estaba en mi pecho, justo encima del corazón. Era una pequeña mancha oscura, del tamaño de una moneda, que parecía estar metida bajo mi piel. Era la misma tierra negra y húmeda, pero incrustada. Intenté rascarla. No se iba. No era suciedad superficial. Sentí el frío de nuevo, el mismo frío antinatural de la cabaña, y entonces lo escuché, el sonido, débil, rítmico, y vino de mi interior. Scratch, scratch, pausa, scratch, scratch. No era la madera, estaba dentro de mí. Algo se había adherido. Cuando llegué a casa, la sensación de alivio se evaporó. La marca en mi pecho, ese parche de tierra oscura incrustada, palpitaba con un pulso frío. Y los rasguños eran constantes. No eran dolor físico, sino una vibración interna que me hacía sentir vacío, como si algo estuviera excavando un nido bajo mis costillas. Busqué ayuda desesperadamente. Internet, foros, terapeutas, nadie entendía la tierra o los rasguños internos. Un psiquiatra sugirió un trastorno delirante postraumático. Yo sabía que no lo era. Esto era real. Una semana después, las cosas se manifestaron en mi apartamento. Todo empezó con la puerta del armario. La dejaba cerrada y, al volver, estaba abierta un palmo. Al principio pensé, se aflojó el marco, pero pronto encontré objetos cambiados de sitio. Mis llaves en la nevera, el libro que leía en el baño. Una noche me despertó un ruido seco. Fui a la cocina. Un plato había caído del secador de platos, estaba roto en el suelo. Lo recogí y, cuando me enderezaba, vi una figura. No era la sombra alargada de la cabaña. Era más bajo, jorobado, y se movía con una lentitud enfermiza. Estaba en la esquina oscura de la sala, junto a mi estantería. No tenía ojos, pero sentí que me veía. Pude distinguir el contorno de algo. Era la cabeza de un ciervo, pero grotescamente alargada y envuelta en hebras de lo que parecían ser raíces secas. Grité. Encendí la luz del techo. Se había ido, pero en el suelo, justo donde había estado, vi una pequeña pila, más tierra negra y húmeda. Comprendí la verdad más oscura. La cabaña no era el hogar del ente. La cabaña era solo una trampa. Yo había sido la presa, y la tierra la vía de contagio. La entidad había marcado la tierra en el espejo, me había ensuciado para poder adherirse, y ahora estaba mudándose a mi vida. El clímax llegó 3 días después, en una tarde silenciosa. Estaba sentado en mi escritorio, intentando escribir, y el rasguño interno se intensificó. Era como si la garra invisible dentro de mí hubiera encontrado algo duro y estuviera intentando romperlo. De repente, la marca en mi pecho se puso dolorosamente fría. Levanté la camisa y vi que la mancha de tierra se había extendido. Ahora parecía una quemadura de 3er grado, negra, venosa,
La habitación comenzó a girar. El aire se hizo espeso. Con el mismo olor a moho y a cementerio de la tierra, caí de la silla. En el suelo intenté gatear. Lo único que podía oír eran los rasguños, ahora amplificados, chirriando contra algo duro. No venían de mis costillas, sino de la madera del suelo. La entidad estaba manifestándose completamente. Levanté la vista y lo vi de nuevo. Pero ahora no era una sombra fugaz, estaba parado sobre mí, tan real como yo. Era la figura jorobada, con la cabeza de ciervo, pero la cabeza no era de un animal. Era de madera, una máscara burda, tallada con ramas retorcidas, y de sus hombros caían hebras de raíces enredadas con la misma tierra negra y húmeda que tenía yo en el pecho. Me miró, o al menos sentí sus cuencas vacías sobre mí. No dijo nada, pero el terror me invadió con un pensamiento que no era mío. Bienvenido, hemos terminado de limpiar. Ahora la casa es nuestra. La figura se agachó con esa lentitud odiosa y extendió una de sus manos. Estaba cubierta de la misma corteza dura y húmeda. La posó sobre la marca de mi pecho. Sentí que me estaban drenando, no la sangre, sino la luz. Mi mente se vació. Mi pánico se convirtió en una aceptación fría. Cuando el ser retiró la mano, el dolor se fue. La criatura se enderezó y su cabeza de ciervo de madera se inclinó hacia un lado, y entonces, por primera vez, habló. Su voz era un susurro gutural, como hojas secas siendo arrastradas. La cabaña no era para el descanso. Daniel era para la espera, se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la puerta. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo y miró el suelo que yo había estado rasguñando. Y vi el giro, vi mi propia obra en el suelo de madera de mi apartamento, justo donde yo había estado tirado. Vi que los rasguños internos se habían manifestado hacia el exterior, pero no eran simples arañazos, eran marcas profundas, espirales grabadas y el patrón. El patrón era la misma forma del símbolo tallado en la máscara de madera de ciervo. Yo no había sido la víctima, yo había sido la herramienta. La entidad no estaba intentando escapar o molestarme. Me había poseído lo suficiente para usar mi cuerpo como un conducto, como una broca, para realizar su tarea. Yo había sido el que había traído la tierra, el que había grabado el símbolo en el piso, el que había limpiado el apartamento para preparar la morada. El ser estaba ahora satisfecho con su nuevo refugio. El ser jorobado salió y cerró la puerta. Un sonido de llave inconfundible. Me quedé allí, en el suelo. La marca en mi pecho había desaparecido por completo. El frío también se fue. Estaba vacío, pero cuando me incorporé, noté algo. Mis dedos eran rígidos, y las uñas estaban largas y sucias, manchadas de tierra negra. Mi cuerpo se sentía pesado. Desarticulado, me acerqué al espejo más cercano. Mi rostro era el de Daniel, pero mis ojos eran oscuros, inexpresivos. Ya no sentía miedo, solo una paciencia infinita, y entonces, sin pensarlo, caminé hacia el armario. La puerta, que tanto me había frustrado, estaba abierta un palmo. Entré, me senté en el suelo y empecé a esperar a la próxima trampa, a la próxima limpieza, porque en lo profundo sabía que la entidad no se había ido. Estaba en mi lugar y yo era solo un vehículo de descanso, listo para salir a buscar a la próxima persona que necesitara experimentar.